Les invito a todos a abrir sus Biblias en el Salmo número 120. Salmo 120. La palabra del Señor dice así: A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa, agudas saetas de valiente con brasas de enebro? ¡Ay de mí que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Que el Señor añada su bendición a la reflexión, meditación de esta palabra. Y tengo el privilegio de dejar con ustedes a hermano Cornelio, quien nos entregará la reflexión de hoy. Por favor, hermano. Está en su casa. Gracias, pastor. Bueno, francamente no recordaba exactamente cuándo era que habíamos estado en esta iglesia. Recordaba que sí, un par de veces, pero 2005, ya hace algunos años, y luego el 2011, 15 años entonces. Bueno, sí, es cierto, hemos estado casados 63 años, pero no somos tan viejos. No. Es que nos casamos cuando estábamos en los párvulos. No, en realidad, estábamos algo jóvenes, pero ahí vamos llegando ya, pasando los 80. Así es que... Pero gracias al Señor que nos da la salud y nos permite ir de lugar a lugar para continuar sirviéndole. Eso es el mayor agradecimiento que tenemos con Él. El libro de los Salmos, como ustedes saben, contiene 150 salmos, pero entre todo eso hay una porción, una colección de 15 salmos, del 120 al 134, los cuales tienen cada uno de ellos como título algo como cántico gradual o cántico de ascenso gradual. Y los estudiosos del Antiguo Testamento piensan, algunos, que la razón por qué es de ascenso gradual, porque en realidad dice cántico de ascensos, literalmente en el idioma hebreo, cántico de ascensos. Ascensos, pero esa palabra ascensos muchas veces se usa en el sentido de gradas. Entonces, los estudiosos piensan que esto representa las 15 gradas que estaban entre el atrio de las mujeres y el atrio de los israelitas en el templo. 15 gradas. Esa es una teoría en cuanto a la razón para estos salmos, los cuales se pensaba que al ascender grada por grada, entonces se entonaban. La mayoría de los estudiosos piensan que esto tiene que ver con el ascenso de los israelitas hacia Jerusalén durante el tiempo de peregrinación. En Deuteronomio capítulo 16 se encuentra la directiva, el mandamiento por parte del Señor para el pueblo de Israel, que ellos vayan a Jerusalén 3 veces al año para observar las 3 fiestas principales, ¿verdad? De manera que la fiesta de la Pascua y los panes con levadura, la fiesta de las semanas, que en el Nuevo Testamento vino a conocerse como
Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esa es el pensar entre la mayoría de los estudiosos hoy día. Y en efecto podemos ver que todo esto tiene que ver con ese ascenso. ¿Por qué ascenso a Jerusalén? Prácticamente de cualquier área de esa región, que de alguien que vaya de cualquier área hacia Jerusalén es en ascenso. Por lo cual, siempre que vemos algo con referencia a ir a Jerusalén en la Biblia, en el Antiguo Testamento en particular, se dice que se sube a Jerusalén. Siempre es subiendo hacia Jerusalén. Y aquí tenemos estos salmos que nos dan la idea de ese peregrinaje de estas personas que, obedeciendo al Señor, van con el corazón abierto para adorar al Señor. No solo era, aunque para unos seguramente sí lo era, una tradición que había llegado a observarse con el pasar de los años, seguramente para aquellos que verdaderamente eran creyentes en Yahweh, en Jehová, como dicen nuestras versiones en español, aquellos que verdaderamente creían en Él y deseaban tener comunión con Él, obviamente sabían, recordaban que Él había puesto su nombre en Jerusalén. Ese era el lugar desde donde Él bendeciría a su pueblo. Era ahí donde se encontrarían con Él. Ahí estaba el arca que había sido construida en el tiempo en Sinaí. Y allí Él se había manifestado por primera vez de una manera visual con la nube a todo el pueblo. De manera que ir a Jerusalén era ir a estar en la presencia del Señor. Máxime después de que el templo fue construido por Salomón. Fue David quien se encargó de llevar el arca a Jerusalén y que escogió el lugar donde el templo habría de ser construido. Y fue Salomón, su hijo, quien lo construyó. Pero bien, ahora estos creyentes están en ascenso hacia Jerusalén. La pregunta es, ¿cómo aplicamos eso nosotros hoy? ¿Cuántos de nosotros vamos a ir a Jerusalén 3 veces al año? Y obviamente el templo ha desaparecido. No será sino hasta el retorno del Señor que podremos ir a Jerusalén. Tengo que decir esto. Pero abran sus Biblias, por favor, a Isaías capítulo 2, porque nos habla de lo que sucederá una vez que el Señor haya establecido su reino de nuevo en la tierra. Isaías capítulo 2. Estoy leyendo aquí de la Biblia de las Américas. No sé qué versión usan ustedes. Diversas versiones. Ok, muy bien. La Biblia de las Américas dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor, el monte de Sión será, ¿verdad?, será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. De manera que viene el tiempo cuando sí estaremos subiendo a Jerusalén. Pero hoy, en el siglo XXI, ¿cómo aplicamos estos versículos, estos salmos? Creo que podemos ir
a un par de versículos en el Nuevo Testamento para que de ahí derivemos el principio básico. En Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Leemos. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra ¿qué? Peregrinación. Nosotros ahora estamos en esta vida, en una peregrinación. Estamos constantemente yendo, acercándonos al Señor a diario. Y a medida que nuestra vida pasa, deseamos conocerle mejor, tener mayor comunión con Él. Pero como aquellos peregrinos que en aquel tiempo ascendían hacia Jerusalén para adorarle, en muchas ocasiones encontraban oposición, dificultades, como evidentemente lo vamos a ver en el Salmo 120. También nosotros tenemos dificultades a través de estos años de peregrinación. Noten también, por favor, el versículo 11 del capítulo 2, también de 1 Pedro. 1 Pedro 2:11. Y esto nos impone cierta responsabilidad en este camino de peregrinaje que tenemos. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. De manera que la oposición no solo es en términos de alguien que trate de impedir el desarrollo de nuestra vida espiritual delante del Señor, sino que pasiones carnales que combaten contra el alma. Bueno, veamos entonces en detalle el capítulo 120, el Salmo 120. Y la idea o el resumen de este salmo es que estando acechado por opositores, basado en su experiencia con el Señor, el salmista, confiando en el poder del Señor, perseveró en conducirse correctamente, aunque la oposición se prolongara. En primer lugar, en el versículo 1, ya hemos leído: en mi angustia clamé a Yahweh o Jehová, y él me respondió. El principio que vemos aquí es: recordemos cómo el Señor nos ha respondido en el pasado. En mi angustia clamé a Yahweh, y él me respondió. El salmista está recordando que en algún momento en el pasado, él se encontró en angustia, en dificultad, posiblemente en oposición por parte de alguien, pero él fue al lugar donde podía encontrar ayuda para esa dificultad. Dice, clamé. Él está dando un testimonio, recordando lo que el Señor hizo en algún momento en su vida pasada. No nos dice exactamente en qué consistió esa dificultad, esa angustia, pero la cosa es que él tuvo esa dificultad y el Señor le respondió.
Eso requiere una relación con el Señor. No es un extraño que viene a solicitar la ayuda de otra persona a quien no se conoce. Aún en nuestra experiencia, si tenemos necesidad de ayuda, vamos a alguien a quien conocemos, con quien tenemos cierta relación, pero no a cualquier extraño que encontramos en la calle. No, es a alguien que conocemos. Y el salmista evidentemente puede ir al Señor porque le conoce, tiene esa relación íntima con Él. Me respondió, la trayectoria es de una experiencia que viene a ser incentivo para una nueva petición, la cual vamos a ver aquí en unos minutos. La situación a la que el Señor respondió, la Biblia en español la traduce angustia. En el idioma hebreo, en el cual el escritor redactó su salmo, la palabra es literalmente estrechez. Estrechez. Por ejemplo, en Segundo de Reyes 6:1 dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Es el mismo término. Es estrecho. En 1 de Samuel 13:6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba, y luego lo pone en paréntesis, porque el pueblo estaba en aprieto. Y esa sería la palabra que nosotros usaríamos hoy día cuando nos encontramos en una dificultad de la cual no nos parece poder salir. Estamos entre, decimos, la espada y la pared. Hemos llegado a un callejón sin salida. Estamos en aprieto. Y el salmista lo que está diciendo es que cuando estuve en un aprieto del cual no podía salir y que me exprimía, clamé al Señor y Él me respondió. Creo que todos nosotros podemos hoy día recordar algún momento en nuestra vida cuando hemos estado en aprieto y quizás hasta aprietos, plural. Y hemos clamado al Señor y el Señor ha respondido. Y este es el testimonio que Él tiene, lo cual le da el incentivo, le anima ahora a proceder con la necesidad presente. Entonces, recordemos cómo el Señor nos ha respondido en el pasado. Y así podamos, y el principio de los versículos 2 al 4, podamos entonces acudir al Señor en dependencia de su poder en el presente. Ahora, al encontrarse en otra situación estrecha, él ahora vuelve a clamar a Dios. Dijo, libra mi alma, oh Yahweh, de labio mentiroso o labio de falsedad y de lengua engañosa. Esta vez el acecho era evidentemente de los que hablaban mentiras, calumnias, cosas que le dañaban con todo lo que se decía de él. Prácticamente le estaban haciendo la guerra.
Su vida se había complicado. Saber que hay quienes se han enemistado con nosotros por las falsedades con las que otros nos acusan, nos intranquiliza, nos molesta, aflige el alma. Y eso sucedía con el escritor, y por eso pidió a Dios que le sacara de esa angustia. En la oración, libra mi alma, él no está necesariamente hablando de la parte espiritual. Cuando nosotros hablamos de alma, pensamos en lo espiritual, la parte inmaterial. Pero en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, la palabra alma se usa en muchas ocasiones con referencia a la persona, en su la totalidad de la persona. De manera que es prácticamente, líbrame, lo que está diciendo, líbrame. Él no está necesariamente pensando en términos espirituales, pero sí está pensando en términos de su propia persona y lo que eso, las dificultades significan para él. Y luego cuando dice libra, la palabra librar, la idea es de sacar algo para impedir daño. Sácame, quítame del lugar donde estaré o estoy siendo dañado. Ponerlo al alcance de alguien o algo que pueda librarlo, sacarlo de eso. Libra, por ejemplo, en el 22, aquí en el mismo, en el Salmos 22, voy a leerlo nada más. Salmo 22, versículos 20 y 21, dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Sácame de esa circunstancia en la cual puedo ser dañado. Estoy siendo amenazado. Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y el Salmo 69:14. Creo que la traducción, no sé qué traducción tienen ustedes ahí, cuál será lo que dice, pero algunas traducciones dicen sácame. Hay alguna que dice sácame. Es esa palabra, sacar del lugar de peligro. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Claramente entonces, librar significa sacar de en medio del peligro en el que ya se está. Ahora bien, no es como nosotros decimos algunas veces, Dios me libre. Porque en eso estamos prácticamente hablando de un deseo en el cual quizás ni tenemos en mente la realidad de la persona de Dios actuando a favor nuestro, pero en este caso, Él se está dirigiendo directamente al Señor, específicamente orientando su mente, su corazón, sus emociones hacia el Señor, para que en esos momentos precisos Él le responda. Ahora, el acecho de alguien con labio de falsedad y de lengua engañosa. Falsedad es una palabra que se usa en el 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y obviamente, como decíamos anteriormente, esto tiene que ver con lo que no es cierto, lo que es falso, lo que es vano. Es una calumnia en contra del salmista. Proverbios 5, 17 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. No, 7. Esta es la totalidad de estas cosas que el Señor aborrece. Lengua de falsedad es una de ellas.
testigo falso. De manera que los que se oponían al salmista seguramente lo hacían porque él deseaba caminar con Dios, mientras los que no creían en el Señor lo ridiculizaban. En Mateo 26, en el Nuevo Testamento, Mateo 26, 59 al 61, nos dice que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, yendo totalmente en contra de los mismos principios, los mismos mandamientos que el Señor les había dado. Ellos estaban acusando al Señor de una forma falsa. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. De manera que el salmista se encuentra en una situación en la cual alguien le ha acusado falsamente al punto de que han hecho su vida imposible, difícil, le han dañado y él está acudiendo al Señor, basándose, acordándose en el hecho de que en el pasado el Señor le ha respondido. Y de la misma forma nosotros podemos hacerlo hoy día. Ahora dice, veamos, en el versículo 3, que mi versión dice aquí, ¿qué se te dará? Literalmente, ¿qué te dará Él? ¿Y qué te añadirá, oh lengua engañosa? Ahora el salmista está preguntando, ¿cómo va el Señor a llevar a cabo justicia contra estos que me han calumniado? Obviamente esa lengua engañosa es la de los que le han acusado falsamente. Y la pregunta es, ¿cómo es que el Señor va a hacer justicia contra ellos? Mientras esperaba la respuesta de Jehová, él pensó quizás en voz alta, a manera de soliloquio, es decir, una conversación consigo mismo. Preguntó lo que a sus mentirosos y engañosos enemigos les esperaba. El salmista entonces anticipa que Dios tiene algo para los que le acechan con sus falsedades y engaños. Dios en su tiempo tendría para ellos lo que les correspondía. Y a la pregunta, ¿qué te dará Él? ¿Qué te añadirá, oh lengua engañosa? Viene la respuesta en cuanto a lo que Dios haría en el versículo 4. Y dice, afiladas, literalmente, mi versión dice aquí agudas, pero literalmente es afiladas flechas de guerrero o saetas con brasas de enebro. El Señor ejecutaría aquí prácticamente la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Según la lesión que haya hecho uno a otro, tal se hará a él. Porque estos recibirían afiladas flechas o saetas. Los que con falsedades le acusaron haciéndole la guerra y causándole angustia, estrechez, dificultad, aprieto, merecían también la guerra. No que vendría de parte del escritor del Salmo, no que él vendría a guerrear con ellos,
esa guerra la traería contra ellos Dios mismo, que era a quien el escritor clamaba y pedía alivio. Ahora, es difícil decir si las flechas de guerrero que sus falsos acusadores merecían eran literales o no, pues la Biblia también usa flechas o saetas para referirse a palabras falsas que dañan. Pueden anotar si tienen ahí, están haciendo otros Salmos 64:3, Proverbios 25:18, Jeremías 9:8. Son versículos donde estas palabras falsas se usan con referencia a estas saetas o alguna calamidad que Dios envía. Bueno, fuese que perecieran en una guerra literal o no, el punto es que Dios les daría lo que merecían. Esas flechas, literales o no, el escritor dice que serían con brasas de enebro. Y me parece que aquí encaja lo de ¿qué te añadirá él? No solo ¿qué te dará? Bueno, les dará flechas agudas o afiladas de guerrero. ¿Y qué te añadirá? Bueno, brasas de enebro. Ahí está. El enebro es un arbusto cuyas ramas y raíces se usaban para producir brasas que mantenían la intensidad del calor. De manera que los que causaron angustia recibirían la intensidad del castigo divino. Además de recibir lo mismo con que habían causado daño, Dios les aumentaría. ¿Podría alguien sacarlos de este aprieto? Obviamente que no, al menos que hubiese habido algún arrepentimiento por parte de ellos y se hubiesen convencido que el Dios de aquel a quien habían calumniado era un Dios poderoso al cual ellos también podían acudir. El salmista, a quien habían hecho sufrir, sabía que Dios tenía el poder para hacer justicia y castigar a los que se oponían y que le acusaban por ser él un verdadero siervo del verdadero Dios. El salmista confiaba que los falsos testigos y engañadores serían sujetos a la justicia divina. Pueden ver como a manera de ilustración, vamos a obviar eso por cuestión de tiempo, pero pueden ustedes ver el caso de Adoni-Bezek en Jueces capítulo 1, que fue uno de los reyes cananeos que lucharon para impedir que Israel se estableciera en la tierra, y ahí hay algo que el Señor, el versículo 7, Adoni-Bezek mismo explica lo que le ha sucedido, que viene de parte de Dios. Pero bien, es posible que en alguna ocasión clamemos al Señor: libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa, ya sea por calumnia, envidia, deseo de daños, pero también es posible que sea alguna otra forma de acecho o desprecio que lleve a quien se opone a nuestra fe a hostigarnos. Sea lo que sea, recordemos en primer lugar cómo el Señor nos ha respondido en el pasado. Versículo 1. Acudamos al Señor en dependencia de su poder en el presente. Versículos 2 al 4. Y esos dos versículos tienen dos aspectos diferentes ahí. Una, confiando que Él tiene poder para librarnos. Eso lo vimos en el versículo 2, líbrame. Y luego confiando que Él tiene el poder para hacer justicia. El hecho de que
¿qué te dará, oh lengua engañosa? Bueno, las flechas agudas. ¿Y qué se te añadirá? Con brasas de enebro. En tercer lugar, entonces, versículos 5 al 7. Y el principio que vemos aquí es que, aunque la dificultad sea insoportable, perseveremos en una conducta correcta. Hay muchas veces que las situaciones en que nos encontramos son tan difíciles que, como decimos, tiramos la toalla. Ya no. El Señor no me ayuda. El Señor no escucha. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Ese no es el ejemplo que encontramos aquí. Estos versículos son la parte más difícil en la experiencia del salmista. Y, consecuentemente, para nosotros aplicar. Porque no muestran ninguna solución definitiva. No hay respuesta del Señor. Más bien encontramos aquí una declaración del salmista en cuanto a lo que ha de continuar haciendo en medio del aprieto. Versículo 5 dice, ¡ay de mí! ¿Cuándo decimos ¡ay de mí? Cuando comienza el aprieto y el aprieto continúa. ¡Ay de mí! ¿Qué voy a hacer? La dificultad no ha desaparecido, sino que se ha empeorado. ¡Ay de mí! Que soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Ay de mí, obviamente, es la palabra ay es una partícula que indica que se avecina o ya se está presente en una situación de dificultad, presión, peligro. Estos lugares, Mesec y luego Cedar, son lugares muy distantes del territorio de Israel. En efecto, Mesec es parte de lo que hoy es Rusia, lejísimos del área donde el salmista habría estado. Y Cedar en la península arábica. Es muy posible, y creo que ese es el caso, como sucede a través de la Escritura y particularmente en los Salmos, es muy posible que los nombres aquí están en forma figurada. No sé en Chile, pero en Centroamérica tenemos una expresión de algo que es muy, muy lejos. Es allá en el sinfín. Antes, cuando tomaba mucho tiempo para transportarse de un lugar a otro, solíamos decir, eso es como en la China. Hoy día, pues, con los medios de transporte tan rápido, quizás eso ya no se aplica. Pero creo que esa es la idea aquí. Estoy como que si yo estuviera en un lugar distante, donde yo fuese un extranjero. Y la forma que aquí en mi lugar me están tratando es como que me fueran a tratar en un lugar muy lejano porque soy extranjero. Pero estoy sufriendo en mi propia tierra, en mi propio lugar, como que si estuviera en un lugar extraño. La razón para ese sentir y experiencia fue a causa de ser él un fiel creyente en Yahweh, en un tiempo cuando los demás vivían alejados de Dios.
David pasó algo similar y oró a Dios diciendo en el Salmo 69, versículos 7 al 8 y luego 12 al 13. Salmo 69, 7 al 8 y 12 al 13. Por amor de ti he sufrido vituperio. La ignominia ha cubierto mi rostro. Ahora noten, me he convertido en extraño para mis hermanos, en extranjero para los hijos de mi madre. Hablan de mí los que se sientan a la puerta y yo soy la canción de los borrachos. Pero yo elevo, y ahí está la clave, pero yo elevo a ti mi oración, oh Yahweh. Y el escritor del Salmo experimentó lo mismo e hizo lo mismo. En la estrechez de los hostigadores, que los hostigadores lo pusieron, no se adaptó a lo que ellos eran, a lo que ellos querían, ni tampoco buscó solucionar su incomodidad, su dificultad por sí mismo, disponiéndose al combate en contra de ellos o a artimañas que les causaran a ellos algún daño, sino que él confió y dependió de Dios en espera de su intervención y ayuda. En el versículo 6, a la dificultad del maltrato a manos de los demás se añade lo que al parecer fue una larga extensión de tiempo en la que había sido objeto de ese maltrato. Dice, demasiado tiempo ha morado, o mucho tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Esto habría sido muy difícil. Demasiado tiempo. Ya pareciera ser suficiente. ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Ha dicho eso usted alguna vez? ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ya no aguanto. No era cuestión de un aprieto pasajero, de un día, de una semana, aún de un mes. Al parecer este es un tiempo extenso. La gente entre la que vivía, con su actitud, daba evidencia de que no querían y despreciaban una relación de paz con él. Era constante guerra, constante acecho, constante para él aflicción, dificultad, aprieto. Su vida se volvió una de angustia perenne y de inquietud y molestia que no le dejaba tranquilo. ¿Cómo responder? ¿Cómo respondemos nosotros a las dificultades, oposiciones en nuestro peregrinaje que se prolongan al punto de ser insoportables? ¿Hacer la guerra? Si quieren pelear, les doy batalla. ¿Hacer la paz con ellos, conformándonos a lo que ellos quieren? ¿Dejar a un lado el testimonio de Dios? En otras palabras, unirse al enemigo. Si el problema o aprieto no es cuestión de acecho, burla o enemistad, sino que con los problemas de la vida, enfermedad, economía, cosas que no salen como nosotros deseamos, el peso de las responsabilidades y de lo que nos contraría y no nos agrada se hace más y más y no hay prospecto de alivio. ¿Qué hacemos cuando eso se prolonga? ¿Cómo respondemos? En el caso del salmista,
versículo 7. Yo, literalmente, mi traducción dice aquí, yo amo la paz, pero la palabra amo está en letras cursivas, que significa que no está en el texto hebreo. Literalmente, entonces, es yo soy de paz. O, creo que leí, yo soy pacífico. Soy pacífico. No voy a hacer la guerra. Mas cuando hablo, ellos están por la guerra. Con esto, él está diciendo que ha hecho todo lo posible por evitar que sus acciones den lugar a la enemistad. Pero no había manera de humanamente conciliar la relación con ellos. La hostilidad de ellos persistía y les presionaba. ¿Cómo responder a los aprietos de la vida? No solo a la hostilidad de otros, sino a cualquier situación que nos aflige. Aprendamos del salmista, quien bajo esa angustia, presión, estrechez, se amparó en Dios y apeló para que le proveyera alivio y una salida. Para acudir con confianza a Dios es necesario, como dijimos al principio, tener una estrecha relación con Él. Y para eso me refiero a Hebreos 4:14. 4:14 al 16. Y noten, particularmente el versículo 16 lo conocemos bien, pero noten otras palabras importantes aquí. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, obviamente queremos ir a él, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la palabra que sigue en sus? Retengamos. Mantengamos asida, no dejemos ir, agarrémonos de ¿qué? Nuestra fe. Y luego pasa a decir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, siendo así, entonces acerquémonos con confianza al trono de la gracia, y esto lo conocemos muy bien, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Notar cómo en el Salmo no hay respuesta de Dios. El Salmo termina con el escritor esperando. Varios de los personajes bíblicos estuvieron en aprietos con larga espera para una respuesta. ¿Quién ha estado en mayor aprieto del que Job estuvo? Sin embargo, aunque él me matare, en él esperaré. 13:15 de Job. Y dos cosas más aprendemos, versículos 5 al 7. Es posible que tengamos que vivir con el aprieto que nos aflige por el resto de la vida. Ahora que el pastor mencionó el primer mensaje que tuve la oportunidad de predicar aquí, me acordé. Segunda de Corintios, capítulo 12. ¿Por qué sufren los cristianos? Y una de las razones es para mantenernos cercanos a Él. El apóstol Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me afetee, para que no me enaltezca sobremanera, mantenernos humildes. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, para que estemos continuamente dependiendo de Él.
y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que crezcamos en dependencia de Él. No hay garantía de que al perseverar en vivir correctamente todo se resolverá. Dios no está obligado, y esto tenemos que recordarlo, y es tan difícil en nuestra humanidad, en nuestra carne, recordarlo, pero Dios no está obligado a conceder todos nuestros deseos, sino que hace todo de acuerdo con su propósito perfecto. Mira a los profetas, a los apóstoles, al Señor Jesús y a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La esperanza de que volverían a ver al Señor era el incentivo para tener paz en medio de la tribulación. Cuando las dificultades nos acechen, basados en lo que el Señor ha hecho en el pasado, oremos a Él, confiando en su poder, y perseveremos en conducirnos correctamente. Oremos. Señor, reconocemos y confesamos la dificultad que muchas veces tenemos en nuestra carne, en nuestra humanidad, en nuestra limitada mente, para poder verdaderamente aplicar estas palabras que tú nos has dejado escritas. Confesamos, Señor, que necesitamos constantemente tu ayuda. Permite que tu Espíritu, a cada momento, a diario, en toda circunstancia, nos ayude a someternos a Él de tal manera que estamos conscientes de que no hay nada que suceda en nuestra vida que tú o no lo causes o no lo permitas. Eres tú el que estás en control de todo. Y precisamente porque eres poderoso para ayudarnos, entonces acudimos a ti, Señor, para que nos dirijas, nos bendigas y, Padre, nos fortalezcas para mantener, retener esa fe que ha venido a nosotros en la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén.